Los tributos llegaban de la periferia a la gran Tenochtitlán. El centro político, económico y social demandaba comida y oro, y la periferia respondía. 500 años más tarde, la periferia vuelve a dar tributo a la gran ciudad, la que presume que no duerme, que no se detiene. ¿De dónde viene esta energía que no se agota? ¿Quién la paga? ¿Cuál es el costo de una ciudad adicta a la energía? La energía de la Ciudad de México, ¿de dónde viene? De afuera. Básicamente ¿no? El 95% de la energía que se consume en la Ciudad de México viene de afuera. Viene sobre todo de combustibles fósiles. Gran parte de lo que produce Tula, tanto como refinería como termoeléctrica, alimenta el Valle de México. El problema es que Tula es en parte responsable de la calidad del aire de la Ciudad de México. Entonces está enviando energía, pero con el costo del aire. Y la Ciudad de México drena energía, drena agua, alimento, el curso de un área mucho más grande que su extensión. ¿Es sostenible que todos tengamos la electricidad para lo básico? Hay diferentes opiniones, pero en general se necesita reducir mucho la cantidad de energía que consumimos. Nuestro sistema económico está basado en el crecimiento infinito y es un crecimiento exponencial. Cuando el economista dice tenemos que crecer 2% anual, eso no es lineal, eso es así. Y entonces eso es imposible en un planeta finito. O sea, los yacimientos de petróleo, gas y carbón ya no dan tanto. Hemos pasado, por ejemplo, el pico del petróleo en 2018 a nivel global. En México lo pasamos hace 18 años, en 2004. Entonces la producción va bajando. En el transporte se va casi la mitad de la energía que consumimos. Entonces lo que necesitamos es regresar a economías locales. Hay un negacionismo climático, pero también hay un negacionismo de esta finitud de los recursos del planeta. Yo lo veo incluso, en esta administración. Entonces, el primer paso es aceptar la realidad y de ahí entonces empezar a ver de manera conjunta cómo podemos solucionarlo, pero de una manera integral. Si no, no vamos a salir. Para generar energía tenemos que destruir muchísimo y tenemos que sacrificar a muchas personas que viven en esos lugares donde se genera energía, ¿no? Aquí, justamente para esta región tolteca, en los años 70 fue cuando se inició un cambio. Se puso en operación primero la termoeléctrica. Un año después inició sus operaciones la refinería, pero también se inició una destrucción del medio ambiente justamente. Desde 1989 esta zona está catalogada como zona crítica en cuestión de contaminación atmosférica. Ya en el 2019 el mismo secretario de la Semarnat la nombró como zona inhabitable aquí, precisamente esta región de Tula. ¿Y la termoeléctrica cómo funciona? Violando leyes, para empezar. Su permiso de operación es exclusivamente con gas natural y actualmente está operando prácticamente con el 80% de combustible, que es altamente contaminante. Claro. Estamos luchando porque opere con gas natural, que disminuye más o menos en un 98% las partículas dañinas que estamos hablando precisamente. Esta idea y la promesa de progreso y desarrollo a cambio de tener proyectos, megaproyectos como la termoeléctrica y la refinería, siguen sin cumplirse y ni siquiera dentro de los marcos de la ley. Hay muchas cosas que tenemos que hacer urgentemente. Tenemos que involucrarnos los ciudadanos. Las cosas no se van a solucionar solas, y menos del lado del gobierno va a ser imposible. El problema es que llevamos 30 años de inacción. No hemos hecho nada por realmente transformar el modelo energético. Y no solamente son los combustibles fósiles, es decir, las refinerías, toda esa infraestructura fósil que se necesita para extraer, explorar, producir, pero también son las renovables. Se están insertando bajo el mismo modelo. Lo importante es repensar cómo están organizadas las ciudades, no solamente alrededor de esas energías renovables, sino cómo realmente podríamos reducir el impacto dejando, digamos, de consumir tanta energía. Si no hacemos una planeación del decrecimiento,
esto implica que se va a comportar como una crisis. Tenemos entonces que empezar a transformar nuestras sociedades y eso implica un esfuerzo individual y al mismo tiempo cómo colectivizamos el esfuerzo para hacer una sociedad que pueda, como les decía, basarse en otros valores, que pueda configurarse alrededor, por ejemplo, del valor de uso y no del valor de intercambio. Ya hay estudios que comprueban que, por ejemplo, incluso si hay un incremento de la población de 1.000 millones de personas más al año 2050, podríamos satisfacer las necesidades de toda la población, ¿sí?, con 40% de la energía que se produce el día de hoy. Lo que ha hecho el cambio climático es recordarnos que cada vez más esos impactos asociados a ese modelo de generación fósil se vuelven más perceptibles. Tenemos que empezar a pensar en una sociedad pues, con un metabolismo menor, ¿no? que sigue siendo, digamos, justa, no implica una mayor desigualdad, reducir el consumo de energía, sino implica redistribuirla mejor, ¿no? Para nosotros es muy importante que la comunidad entienda que hoy la forma en la que se produce la energía, esta forma que se da a través de los combustibles fósiles, nos ha llevado a las crisis en las que estamos hoy. Y los trabajos que hacemos van en el sentido de desde la aportación colectiva hasta la resistencia contra organismos como la Comisión Federal de Electricidad, que dentro de su lógica no tiene el acceso a la energía, pero en costos accesibles para la población de bajos recursos o población que no cuenta con recursos fijos. En nuestras comunidades, desde el principio, los compañeros que son electricistas se dedican a la instalación de paneles solares en costos relativamente bajos para una familia o para viviendas como las que tenemos hoy. Hace tiempo vino la delegación y nos decía, ¿podemos pasar a contar las luminarias que tienen solares? Y la comunidad les dijo, ¿y para qué? Si ustedes no nos han dado un centavo para ponerlas. Se hicieron primero con recursos de la comunidad, ¿no? Y somos una comunidad que no tiene recursos en exceso, ¿no? Que el trabajo colectivo es lo que permite que se tengan esos alcances. Y entonces, por supuesto, es un ejemplo. Con lo poco o mucho que tengamos de recursos económicos, tenemos que avanzar. Con que yo apague la luz, no va a cambiar el sistema. Toda nuestra energía viene de quemar combustibles fósiles, de quemar carbón, de quemar combustible. La industria nos ha mentido por las últimas 5 décadas sobre el efecto que está teniendo en el planeta. ¿Por qué somos dependientes de una industria que ha causado tanto dolor? Tenemos que parar las refinerías, que los gobiernos firmen el tratado de no proliferación de combustibles fósiles. La transición tiene que pasar. La pregunta es, ¿cuándo va a pasar? ¿Qué tan rápido va a pasar? ¿Cuántas vidas vamos a salvar? Recuerdo mucho esta historia que nos cuentan de las ciudades de Mesoamérica, ¿no? Que en algún momento se abandonaron. Siempre, Sí, dicen, sí. no, se abandonaron o colapsó y hay teorías y teorías, es que hubo una sequía, es que hubo no sé qué, y hubo no sé qué. Pero esta ciudad, desde que se fundó, no ha sido abandonada, ¿no? O sea, ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y ahora tenemos esto que es posible gracias al modelo de los combustibles fósiles, ¿no? Pero si colapsa ese modelo, ¿abandonaremos alguna vez esta versión contemporánea de Tenochtitlan? Quiero creer que también por algo en esta zona han vivido durante miles y miles de años millones de personas. Pero es verdad que nosotros con toda esta presión y la dependencia de la energía, que además pues, de los combustibles fósiles en algún momento va a acabar, pues ya, por ejemplo, una consecuencia clara que no vemos aquí es que no tendríamos agua, porque el 20% de la electricidad que se utiliza es para traer el agua a la Ciudad de México. Tal vez lo insostenible es mantener ese modelo de demanda energética, ¿no? O sea, demandar más y más y más.
de donde venga no es insostenible. Que también es eso, la receta no está, no existe. Caminándolo es como vamos a encontrar muchas cosas y es una dura realidad de aceptar, ¿no? Cierto, También. todos los problemas de la crisis climática son multifactoriales, entonces claro, la respuesta no puede ser un camino único y secuenciado porque no lo sabemos, pero si aceptamos solo sé que no sé nada, Exacto. podemos decir, ok, tú qué piensas y dar múltiples respuestas. Y dar pasos así. Porque Sí. o colapsa o le entramos a Claro, otra opción. claro.